Amén. Tú eres
bendecimos, Padre amado, te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Padre amado. Toma el control, Señor, y dominio, Padre amado. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, continuamos, Señor, adorando al Señor una vez más. Amén. Entra en un momento de intimidad con el Señor. Aprovecha este momento. No se desconcentre. Continuamos. Amén. Aleluya, Señor. Glorioso eres, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es grande, Señor. No ha alcanzado, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Tu infinito amor. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Eres mi adoración.
Amén, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, amado, le damos las gracias al Señor por haber estado en este lugar. Amén. Y en verdad que es un honor de gratitud o adorar al Señor. Amén, Jesús. Hay que alabarle con un espíritu, hay que animarnos, hay que desearlo, porque para eso la salvación nos ha alcanzado, la misericordia de Dios nos ha alcanzado para servirle. Y por Amén. eso les pido, mis hermanos, de corazón, orar por nuestros hermanos, nuestros hermanos que no han llegado. Le pedimos oración para que tome el control y domine sobre su vida, para que puedan asistir a la iglesia y podamos ser hijos de Dios activos, no pasivos, activos, para servir al Señor. Amén. Ayúdenme en oración por cada petición, por empleo, por documentos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, Señor, en tu misericordia, Señor. Creemos que hay un Dios, Señor, que mueve montañas, Señor. Creemos en un Dios vivo, Padre. Gracias te doy, Padre amado. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, nuestros amados hermanos, Señor, que no han podido llegar a este lugar, Señor. Te pedimos por ellos, Padre amado. Tú conoces la necesidad, tú conoces el motivo, Padre amado. Toma el control, Señor. Que seas tú, Señor, guiando, Padre amado. Quita toda piedra, tropiezo sobre su vida, Padre amado. Todo impedimento, Padre, que pueda impedir, Señor, que tus hijos puedan ser bendecidos, Padre amado. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana, Padre. Te lo pedimos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma el control sobre el empleo, Padre. Toma el control sobre los documentos, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también, Padre amado, sobre cada hermano, Señor, que necesita, Señor, por enfermedad, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, librando toda enfermedad, toda cautividad, Padre. Que seas tú tomando control, Señor, y dominio, Padre amado, absoluto sobre su vida, Padre amado. Somos tus hijos, Señor, y por eso venimos delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control, Señor. Que seas tú, Señor, tomando control de nuestra vida, para nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, porque creemos que hay un Dios que mueve montañas, Señor, un Dios poderoso, Señor, un Dios vivo. Glorificamos, Señor, te glorificamos grandemente, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda en esa mañana. Antes vamos a cantar un corito. Cuando las trompetas suenen y la vida el alma es una lengua ensalada. Cuando las canciones nuevas acompañan a la vida, están pasando y no hay amistad. Cuando allá serás feliz, cuando allá serás feliz, cuando allá serás feliz, a mi nombre amén. Vamos a dar una vez más en esta mañana con alegría, recordando lo que la palabra de Dios dice. Dios bendice al dador alegre. Así que vamos a recoger la ofrenda en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, esta mañana, Padre amado. Te
te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre amado, cada compromiso, Señor, de nuestras vidas, Señor, trabajo, empleo, Padre amado. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra ofrenda, Padre amado, nuestro sudor, Señor, sea bendecido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que no falte, Padre amado, nuestro alimento, Padre amado, como dice tu palabra, Señor, que tú nos retas, Señor. Que el mosto, el aceite, Señor, que el pan no falte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Seguimos adelante. Muchas gracias a todos los que nos ayudan continuamente. Esta mañana hemos tenido el estudio bíblico a las 10 y hemos estado hablando acerca de la declaración que Dios hizo. No es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea para él. Véngase a los estudios bíblicos. Estamos hablando acerca de la familia. Creo que cada uno de nosotros necesitamos aprender sobre ellos, saber un poco más acerca de lo que la palabra de Dios nos habla sobre el matrimonio y la familia. Así que no se lo pierda, véngase a las 10, estaremos en el estudio bíblico. Y esta tarde a las 6:30 no más, el culto por la tarde, véngase, invite gente también para que pueda estar en este lugar. Recuerde, cada una de las cosas por las cuales estamos orando, la palabra de Dios dice que oremos unos por otros, y esto es algo importante. Usted conoce a cada uno de los que forman parte de la iglesia. Tenemos que estar orando unos por otros. Cada uno puede tener su diferente situación en la vida, por lo cual algunos pueden estar y otros no, pero no podemos dejar de orar unos por otros. Se acerca ya el tiempo del nacimiento de Hugo, cada vez está más cerca, así que necesitamos intensificar la oración con ello. Amén. Así que ayúdennos a orar por Hugo, cada vez está más cerca. Está creciendo, de hecho casi 3 kilos ya pesa, 2,900 es lo que pesa, así que el tema de crecimiento está bastante bien, se está desarrollando con toda la normalidad en ello, así que siga orando por Hugo y en fin por cada uno de aquellos por el cual estamos orando. En las redes sociales hay una gente también que nos manda un mensaje diciéndonos que podamos orar. Así que oremos por ellos también y por todos aquellos por el cual día tras día seguimos orando. Así que no pare de orar, es una de las cosas que tenemos que hacer continuamente. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 2. En el anterior mensaje di unas pequeñas palabras de lo que quiero hablar en esta tarde, pero es algo muy importante. Nosotros como cristianos necesitamos deshacernos de aquello que nos estorba. Y esta mañana yo quiero hablar de ello. Deshazte de aquello que te estorba, porque cada uno de nosotros hemos tomado la decisión, sobre todo los que estamos en este lugar, hemos tomado la decisión de poder servir al Señor, de poder entregar nuestras vidas a Cristo, de poder correr esa carrera como la definía Pablo, esa carrera la cual debemos llegar hasta el final, llegar hasta la meta que se nos ha trazado, por lo cual necesitamos deshacernos de aquello que puede ser un estorbo, algo perjudicial para nuestra vida. Por ejemplo, escuché a un pastor decir: si ves que algo está mal en tu vida,
ve y encuéntralo. Busca donde se encuentra y deshazte de él. Esto es algo importante que nosotros necesitamos entender. Es una verdad absoluta que lamentablemente pocos están haciendo hoy en día. Y estoy hablando a cristianos. Así que quiero que usted, como hijo de Dios, preste atención al respecto. Si hay alguien que no conoce del Señor, sobre todo de aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, pues necesita entregar su vida a Cristo, necesita encontrarse con el Señor, necesita nacer de nuevo. Así que hago la invitación extensa a aquellos que aún no han encontrado a Cristo como Señor y Salvador. Las Escrituras dicen que Él está aún todavía dispuesto, Él puede ser hallado. Así que hoy es el tiempo de salvación. Si usted simplemente invoca al Señor, Él va a hacerse real en su vida. Que usted simplemente pueda declarar que es un pecador y que necesita que Él se convierta en su Señor y Salvador. Dios va a hacer ese milagro de poder nacer de nuevo. Pero aquellos que ya hemos nacido de nuevo como cristianos, una de las cosas que he podido ver en los años en la vida de los cristianos es el hecho de poder acumular cosas en nuestra vida que al final se convierte en un estorbo. Así que vamos a leer el texto, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Te doy gracias una vez más por esta mañana. Gracias por cada uno de los que están en este lugar. Gracias, Dios, porque me permites poder traer tu palabra. Dios, ayúdanos a identificar aquello que estorba, Dios, en nuestra vida, aquello que no es correcto, aquello que está mal, Dios, y aun si hay pecado en nuestra vida, que podamos identificarlo y aún tener el valor para despojarnos de ellos, Señor. Toca, Dios, corazones, reta cada vida, Dios, en esta mañana. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ánimo en esta mañana es que podamos ser honestos con Dios y en nuestro amor hacia Él quitemos todo aquello que estorba en nuestra vida, todo aquello que no nos ayuda a servirle, a obedecerle, a agradarle. Así que vamos a ver en primer lugar de cuándo se ha convertido en parte de nosotros. Porque si estamos hablando de aquello que estorba, el problema es que esas cosas se conviertan en parte de nosotros, que lo hayamos acumulado de tal manera que aún permanezca en nuestra vida y no salga de ahí, no nos despojemos de ello, no lo soltemos. Una de las grandes preocupaciones que tenemos como pastores es ver a cristianos que han abrazado cosas que no les ayudan, no les benefician para nada, al contrario, les perjudican su servicio a Dios, pero aún así no las quieren soltar, se han vuelto parte de sus vidas. Y esto es algo que debemos de pensar, y esto es algo que debemos de notar. Si en nuestra vida hay cosas que no deberían de estar, si hemos acumulado cosas que no deberían de estar, o aún dejado que permanezcan en nuestra vida. Recuerda al pueblo de Israel cuando Dios le dijo que tomarían la tierra. Todos sabemos que la tierra de Canaán no estaba deshabitada. Habían pueblos en ese lugar: amorreos, fereceos, heteos, jebuseos, los filisteos, en fin, había una serie de naciones en ese lugar, y ellos debían echar a cada una de esas naciones de todo el territorio que Dios les había dado, le había prometido. Debían conquistarla, y la conquista era poder tomar la tierra y echar a todos sus moradores. Esta era la idea. Pero si usted mira las escrituras, el pueblo de Israel perdonó a algunos de ellos e hicieron que formaran parte incluso de sus vidas, que se quedaran en el lugar, y como dicen las escrituras, se convirtieron en espinas, en aguijones en contra de sus propias vidas.
Por lo cual, por ejemplo, podemos ver a los filisteos continuamente levantándose, tomando una vez más el territorio, como por ejemplo en el tiempo de David, la ciudad de Belén. Cuando David clama por el agua del pozo de Belén, había una guarnición de filisteos en ese lugar. No debería de existir, pero ahí estaban, porque al final de cuentas el pueblo de Israel permitió que se quedaran algunos todavía. Entonces, puede haber en nuestra vida, y esto es peligroso, hermano, que nosotros hayamos dejado cosas que aún permanezcan en nuestra vida. Se va a convertir en aguijones, si es que no se ha convertido ya, en aguijones en nuestras vidas, todas aquellas cosas que han quedado de nuestra antigua vida. Pero ya no solo eso, hemos nacido de nuevo, hemos venido a los pies de Cristo, y en el transcurso del tiempo puede usted haber añadido cosas, haber adquirido cosas, haber permitido que cosas se añadan a su vida que en realidad no son una ayuda, son perjudiciales. Y esto es algo del cual también debe de despojarse. Ya no solo eso, sino pecado. Porque si somos salvos, si hemos sido libres de la condenación, libres del pecado, aún viviendo en la misma gracia, viviendo con Cristo, viviendo como hijos de Dios, permanecer en pecado, en algún error, en algo que a Dios no le agrada, esto también es perjudicial para nuestra vida. Como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, por lo cual, si hay algo que está mal en nosotros, lo sabemos. ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Usted tiene el Espíritu Santo o no? Bueno, algunos tienen el Espíritu Santo, parece. ¿Quién ha nacido de nuevo y quién no? ¿Usted ha nacido de nuevo o no? Amén. Vale, ya algunos ya empiezan a hablar. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo. Y si usted tiene al Espíritu Santo, usted sabe si hay algo que está mal. No necesita que nadie se lo diga. Ahora, no entendamos, esto que estoy diciendo no lo entendamos de una manera diferente. No, a mí no me tiene que decir más nadie las cosas. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que si nosotros somos realmente honestos y el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a descubrir, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar si hay algo que está mal. Lo sabemos, nuestra conciencia nos acusa, no podemos estar tranquilos al respecto si hay algo que está mal. Pero mucha gente vive ignorando a su conciencia, vive ignorando, muchos hijos de Dios viven ignorando al Espíritu Santo, que puede hablarles, que puede mostrarles que aquello está mal, que eso no es correcto, que estas cosas deben de ser quitadas en su vida, pero se han acostumbrado a ello, se han convertido en parte de ellos y no lo quieren soltar. Y esto es un peligro. Por eso cuando Pablo dice que nosotros al vivir en el tiempo de la gracia no es ocasión para caer, lo que nos está hablando es que aún vamos a ser tentados después de haber sido salvos, aún la tentación puede venir, aún el pecado está a la vuelta de la esquina y aún tenemos que luchar para poder vencer y no caer en la tentación. Pero no es la gracia una ocasión para ahora caer continuamente en el pecado y peor aún, mantenernos en el pecado. Esto es peligroso. Mucha gente al final se puede encontrar en una situación como esta y se ha acostumbrado ya a vivir de esa forma, porque no lo quieren soltar. Mire, si miramos a Sansón, un milagro para empezar. Él nace lleno del Espíritu Santo, por lo cual es un hombre totalmente diferente a los demás, una fuerza sobrenatural hay en él, se convierte como en un libertador, en un juez para el pueblo de Israel. Y cada vez que el Espíritu Santo venía sobre su vida, una fuerza sobrenatural, de tal manera que podía llevar incluso cargando sobre sus hombros la puerta de una ciudad. Ahora, quiero que entienda esto. Lleno del Espíritu Santo, escogido, llamado, con un propósito, con un destino, y él tenía un problemilla, si le podemos decir así. ¿Cuál era su problemilla? Sexualidad. La sexualidad. Hombre, pero
que era muy exquisito también el hombre, no cualquier persona. ¿Qué le gustaba a Sansón? Sobre todo las filisteas. Las filisteas. Eran más liberales. Su padre le decía, pero no hay mujeres en el pueblo. Ahora, no sé, porque mire, alguna vez escuché decir, por ejemplo, una vez hace muchos años atrás, Luis Miguel fue a dar un concierto a Bolivia y lamentablemente en ese tiempo pues, la cosa era un poco más diferente. La cuestión es que quien lo había contratado era un general y resulta que hubo un problema con el tema de los equipos. Luis Miguel dijo que no cantaba y el general se paró firme y le dijo, o cantas o de aquí no sales. Entonces, claro, el intimidado al final pues tuvo que cantar, pero él prometió jamás volver a Bolivia. De hecho, jamás volvió por ese incidente, ¿no? Él hizo su concierto y se fue. Pero luego en una entrevista le preguntaron si él había conocido a la mujer más bella en toda su gira, ¿no? En todos los lugares al cual pudo haber ido. Y él dice, yo creo que en muchos lugares hay mujeres bellas. Y no podría decir dónde está la mujer más bella, pero sí puedo decir dónde está la mujer más fea. Adivine de dónde dijo que era. De Bolivia es la mujer más fea. Ya él soltó ahí todo su odio cuando declaró eso. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque al final de cuentas, muchas veces nosotros podemos no entender que hay cosas en nuestra vida que pueden perjudicarnos. Pues Sansón tenía un gustillo especial. A él le encantaban las filisteas. Ahora, no quiere decir que las filisteas eran más guapas, o quizás sí. O es que no había guapas en Israel. Yo creo que sí lo había. El detalle es que a él le gustaba la filistea. ¿Por qué será? ¿Qué había en la filistea? ¿Cómo se comportaba en la filistea? No sabemos. El detalle es que él tiene este gusto por la filistea. Sus padres incluso decían, pero que esto no es así. ¿Por qué no te fijas en las mujeres que hay en el pueblo? Sin embargo, él no entendió. No entendió que esos detalles, que esas cosas podían perjudicar a su vida, al punto de que cada vez fue hundiéndose más en esta situación, sin entender que aquello le estorbaba para su vida. Porque estoy plenamente convencido que Sansón no debía haber acabado de esa forma. Muerto, con un edificio encima de su cabeza. Es verdad que mató a muchos más filisteos que en toda su vida, pero no debía haber muerto de esa manera, ciego en esa circunstancia. Estoy convencido que si él hubiera entendido que ese gusto por la filistea le iba a perjudicar en el futuro y lo hubiera dejado, su vida hubiera sido diferente. Estoy convencido de ello, y esto es lo que muchas veces como cristianos no alcanzamos a entender. Hay cosas, hay situaciones, hay cosas en el mundo, hay cosas en la vida que se nos puede ofrecer o podemos adquirir que no son un beneficio para un hijo de Dios, que es un perjuicio, que es algo que nos va a perjudicar. Quizás hoy no, pero mañana sí, en el tiempo sí se puede convertir en algo que pueda traer un problema para nuestra vida. Y Sansón no lo entendió. Al final, como dijo nuestra hermana Polonia, se enamora de Dalila. Y Dalila hace que él pueda decirle cuál es la causa de su fuerza, y él termina siendo débil, atrapado, esclavizado, le quitaron los ojos y lo tuvieron como un payaso delante de los filisteos. Y todo porque él no quiso quitar aquello que le estorbaba. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender esto. Hay cosas en nuestra vida que inclusive podemos quizás decir, pero ¿qué hay de malo en esto? Pero ¿cuál es el problema? ¿O qué problema puede ocasionarnos esto en nuestra vida? Puede ser que hoy no sea un pecado, pero puede ser la puerta para el pecado. O puede ser el camino para que te puedas desviar o puedas apartarte totalmente
de lo que Dios quiere para tu vida. Y nosotros tenemos que aprender a identificar eso. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede hablarnos al respecto. En el tiempo usted puede añadir cosas que no son correctas, rencor, resentimiento, amargura. Dice que no debe de brotar ninguna raíz de amargura sobre nosotros, por lo cual tenemos que tener claro esto. El hecho de que poder cuidar nuestra vida de tal manera que no se acumule cosas a nosotros. Si usted mira nuestro texto, Pablo al principio está haciendo referencia a toda esa lista que nos ha dado de los hombres y mujeres de fe, de aquellos que hicieron grandes proezas en Dios, y aún él mismo dice, ahora tenemos esta grande nube de testigos. ¿Cuánta gente hay atrás que hizo lo que Dios les dijo que hiciera? Pero habla de esto: despojémonos de todo peso. Quítate todo aquello que pesa. Si usted puede ver, por ejemplo, a alguien un atleta, una persona que corre, una persona que está que debe de realizar algunos kilómetros corriendo, no lleva una mochila en la espalda cargada de cosas, lleva una ropa ligera, lleva unos zapatos ligeros, intenta ir lo más ligero posible para poder correr y terminar la carrera, no va cargado de cosas. Y Pablo está diciendo, si nosotros vamos a correr esta carrera, quítate todo aquello que estás cargando. La pregunta es, ¿cuántas cosas llevaremos cargando los hijos de Dios hoy en día? Aquellas cosas que son perjudiciales, que no nos convienen, inclusive aquellas cosas como preocupación, tristeza, miedo, que aún se convierte en un peso que puede perjudicarnos en esta carrera. Mire, si usted mira a David, ¿se acuerdan? Cuando David toma a Betsabé, él, de su propia voluntad, sabiendo que la mujer está casada, la toma, se acuesta con ella, y ella se va a su lugar. Luego le avisa a David que está encinta, y David trama toda esa situación para poder hacer de que el marido esté con la mujer y así nadie se entere de lo que sucedió, pero no puede hacerlo, hasta el final termina matándolo. Pero si usted observa el tiempo, no nos dice exactamente cuánto tiempo, pero desde el momento en el que se acuesta con Betsabé, o desde el momento en que Betsabé le dice que está embarazada, hasta que Natán habla con David, las palabras de Natán es: el niño que te ha nacido. Cuando Natán tiene que contarle la historia, había un hombre, usted sabe la historia, ¿no? Le cuenta para poder decir: eres tú quien ha pecado, eres tú quien ha quitado la mujer a tu amigo Urías y aún lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Él declara que una de las consecuencias a causa de su pecado es que el niño que le había nacido iba a morir. Por lo cual, si en el tiempo de la vida normal, de la gestación de un niño hasta que nace, son 9 meses, aproximadamente entre 9 a 10 meses, Natán aparece para hablar con David y decirle que él había pecado. Durante 10 meses, David vive como si no hubiera pecado. Durante 10 meses David ni siquiera va al Señor a confesar su pecado. Durante 10 meses David vive como si no hubiera pasado nada. Y si no es porque Natán viene a darle la palabra de parte de Dios, hubiera continuado más tiempo en su pecado. No sé si se entienda a dónde quiero llegar. Porque no solamente es que nosotros podemos dejar que cosas puedan perjudicar nuestra vida, es que el pecado perjudica nuestra vida. No podemos permanecer en pecado. David permanece en el mismo pecado
10 meses. No sabemos cuántos días lleva el niño nacido, pero aproximadamente 10 meses. 10 meses que no resuelve el pecado, 10 meses que no confiesa el pecado, 10 meses que no sufre el pecado, 10 meses que ignora su conciencia, 10 meses que aprendió a vivir con ello, que se acostumbró a ello. ¿Le suena? Porque a veces como hijos de Dios, hermano, podemos nosotros llegar a ese punto de poder acostumbrarnos al pecado. Recuerdo, el pastor Carlos una vez contó, cuando en una ocasión se cambió de casa y fue a un lugar, que dice que en el lugar donde fue había un olor bastante extraño, bastante feo. Cuando ellos llegaron, ellos sintieron ese olor bastante fuerte, pero a medida que fue pasando el tiempo, se acostumbraron al olor. Ya no les causaba ningún problema. Es igual el pecado. Cuando nosotros podemos caer en pecado, si deja usted que el tiempo pase y no resuelve su problema, usted puede acostumbrarse a ello y ya no ver que es algo que está mal, porque se acostumbra a ello. Si usted tiene tiempo para poder estudiar a David, durante todo ese tiempo, ¿qué hizo David? ¿Es que David no sabía que había pecado? Sí, lo sabía. Sí lo sabía, hombre, antes. Vamos que sí lo sabía. El hombre conforme al corazón de Dios no podía sentir en algún momento un tipo de remordimiento. ¿A usted le duele, hermano, cuando desobedece a Dios? ¿A usted le duele cuando quizás puede caer en una tentación? O sea, sentirse mal, sentirse miserable, sentirse fatal porque ha desobedecido a Dios. ¿Sí o no? Porque oiga, si usted siente eso, usted está vivo. Si usted no siente, puede que esté muerto. O puede que ya se haya acostumbrado al pecado. Ya no siento. Yo estoy haciendo esto continuamente, lo hago de una manera, lo hago de otra, lo hago continuo, ya no siento nada. Cuidado. Porque usted entonces está en un serio problema si se encuentra de esa manera. Pablo está diciendo, despojémonos. Bueno, el escritor de Hebreos, perdón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya no es solo cosas que nosotros podamos acumular en nuestra vida, sino el pecado. Hay una tendencia en el ser humano hoy en día de encubrir el pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la tendencia hoy en día es poder encubrir el pecado. Porque David quiso encubrirlo. Llama a Urías, acuéstate con tu mujer, no quiere acostarse, lo emborracha para que se acueste, tampoco lo quiere hacer, quiere encubrir su pecado. Y al final termina matándolo, resolviendo el problema de una manera que no se puede resolver, porque no resolvió en realidad el problema, sino hasta que Natán habló. Por eso, hermano, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreo es algo que debemos de hacer y de entender. Yo no sé qué cosas usted quizás en la vida haya podido acumular. Si usted observa su mochila, hermano, ¿qué lleva dentro? ¿Qué cosas ha ido acumulando en el tiempo? ¿Qué cosas están que al final esto se convierte en una carga pesada para poder seguir, para poder servir al Señor? Es que hay cosas que llevo dentro, es que hay cosas que están delante de mí. Recuerdo hablar con una mujer y decir, hermana, decirle,
tiene que venir a la iglesia, porque ella muchas veces me llamaba diciendo, pastor, ore por mí, esta cosa, esto pasa en mi familia, esto pasa aquí, pasa allá, yo tengo que hacer eso, yo tengo que mandar dinero, tengo que aquí, tengo que allá, y está totalmente agobiada, preocupada, porque ella mantiene su hogar y mantiene incluso a los de su país, a algunos de ahí de su país, y está tan agobiada. Le digo, tiene que buscar de Dios, Dios ya sabe. ¿Qué es lo que cargamos en nuestra vida? ¿Cuántas cargas existen que al final se convierten en un perjuicio para nuestra vida, para poder servir a Dios, para poder obedecerle, para poder hacer su voluntad? Porque con esa carga, correr esta carrera, no podemos correr. Si aún nosotros, con unos kilitos de más, correr se nos hace complicado, porque es algo que está de más, imagínese un peso, una carga sobre nuestros hombros y querer correr. Pues llega el punto en nuestra vida, hermano, en el que eso se convierte en un problema para nosotros. Cualquier carga en nuestra vida se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque nos debilita, porque llega el punto en el que ya nos agota, hace que no podamos llegar al destino que debemos de llegar, hace que nos cansemos. Porque si aún todavía queda mucho recorrido en la vida cristiana de poder llegar, de poder correr hasta la meta, y usted lleva un peso encima, no va a llegar. Se va a cansar, se va a frustrar, se va a desesperar, la paciencia se le va a agotar, hasta que al final va a decir, abandono la carga. Y todo simplemente por la carga que llevamos encima. Vivimos, hermano, el tiempo en el que la gente está muy cargada, muy estresada. Llevamos el tiempo en el que la mayor enfermedad que hoy existe es ansiedad, depresión, estrés. Porque la gente lleva mucha carga encima, muchos problemas, muchas cosas. Y correr así es muy difícil. No va a llegar hasta el final, hermano, si usted está cargado de cosas. Necesita despojarse de ello. ¿Sabe lo que significa la palabra limpieza, hermano? Limpieza es quitarte aquello que no sirve. Eso es limpieza. De hecho, una de las cosas que entienden los japoneses es eso. Inclusive cuando ven, por ejemplo, una ropa que tiene más de 6 meses que no se lo han puesto, lo tiran. Hacen limpieza. Lo tiran porque saben que no se lo van a volver a poner más. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es limpiar aquello que nos estorba. Quite todo aquello que le estorba. Quite todo aquello que no le está dejando avanzar en la vida cristiana. Despójese de toda esa carga que lleva, porque no vamos a llegar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y terminaremos rindiéndonos al final. Aún el escritor de Hebreos nos habla no solamente del peso, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Identifique cuál es el peso que lleva encima. Pero ya no solamente eso, dice, y del pecado que nos asedia. David debía de haberse despojado del pecado que tenía. Le pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo cree usted que David debía haberse despojado de ese pecado? Antes de matar al marido. Mucho antes, ¿no? ¿Cuándo tenemos que quitarnos el pecado? Imagínense, hemos cometido un error, hemos caído en la tentación. ¿Cuándo es el momento?
En ese momento. Si es posible, Algunos quizás pueden decir como Faraón, ¿no? Mañana. Queremos que quiten la rana, ¿vale? ¿Cuándo quieres que ore? Mañana. Entonces, ¿quieres que quite la rana o no quieres que quite la rana? Mañana. A veces podemos decir nosotros eso, mañana. Bueno, mañana ya oraré, mañana, bueno, ya mañana. Y David hizo que pasaran 10 meses y no solucionó el problema. Cuando nosotros podemos caer en un error, en un pecado, es inmediatamente. Porque se supone que sentimos el dolor de ellos, se supone que sentimos esa vergüenza, inmediatamente deberíamos resolver el problema, inmediatamente deberíamos ir a los pies del Señor, inmediatamente deberíamos decirle, Señor, perdóname. No esperar como David 10 meses. Y aún es interesante, la palabra que se utiliza aquí es que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Es interesante, el pecado nos asedia, dice. La palabra asediar significa rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y salida del mismo para lograr su rendición. En otras palabras, el pecado hace sitio en nuestra vida. ¿Se acuerda del sitio de Samaria? Rodearon a Samaria de tal manera que no entraba ni salía nada. Se agotó el alimento y empezaron a comerse entre ellos. Okay. Una madre ofrece a su hijo para comer y al día siguiente iban a comer el otro hijo. ¿Se acuerda de la historia? No, eso es en el sitio. Es decir, el pecado hace sitio a nuestra vida. Lo que significa, imagínense, usted ha puesto, por ejemplo, alguna vez ha hecho ese experimento quizás, ¿no? Una vela encendida y le pone un vaso encima. ¿Qué sucede con la vela encendida? Se apaga. Y eso es lo que hace el pecado, nos absorbe de tal manera que esa luz se va a apagar. ¿Por qué? Porque no entra ni sale y se agotan los recursos que hay. Por eso usted debe despojarse del pecado inmediatamente, porque en el tiempo va a consumir lo que hay de Dios en su vida hasta matarlo, hasta rendirse. Porque esto es lo que hacía el ejército enemigo. Los rodeaban de tal manera que ya abrían las puertas cuando ya estaban totalmente desesperados, muriéndose de hambre y ya no podían hacer más nada. Entonces se rendían. Cuando nosotros permanecemos en el pecado, llega el momento, hermano, cuando Él empieza a consumir y evitar que pueda entrar y salir de nuestra vida, vamos a rendirnos al pecado. Por esa razón es que hay mucha gente que puede estar en pecado en el tiempo, porque al final se rindieron, ahí se quedaron y no avanzaron. Ya no hay una respuesta, ya no hay una solución, ya no hay voy a hacer algo, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Ya no se acostumbraron a ello, se dejaron, se rindieron. Porque eso es lo que hace el pecado. Como nos asedia, sitia nuestra vida. Por lo cual la palabra de Dios ya no puede entrar en nuestra vida. Cuando una persona está inmerso en su pecado en el tiempo, ya no puede entrar y salir esa vida de ellos, porque la vida se está consumiendo. Ya la palabra que produce vida en ellos no puede aún entrar, porque se convierte en una barrera. Y hasta que usted no se despoje de ello, no puede entrar vida. Y sabemos que la espada es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Escritura. Pero como el pecado sitia nuestra vida, no puede. No entra vida. Y tú necesitas vida. No puedes correr la carrera con peso innecesario. Debes despojarte de ello. Peso innecesario, debes despojarte de ello. El pecado produce ese sitio, por lo cual la vida se va apagando. No puede entrar ni salir nada. Por eso no se produce nada en la vida de muchas personas, porque insisten en sus pecados. Y al final
terminamos rindiéndonos al pecado. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, hermano? Cuando se nos dice que debemos despojarnos de todo peso, ¿cómo podemos hacer eso? Quizás usted puede decir, pero pastor, yo vivo preocupado. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme? ¿Cómo puedo ahora soltar todo aquello que estoy cargando? ¿Cómo puedo ahora despojarme de todo ello? Llevo años llevando todo eso. Pues usted tiene que venir a los pies del Señor y tiene que aprender a soltar en las manos del Señor todas sus cargas. Y esta es una habilidad que usted tiene que producir en su propia vida. Aprender a descargarnos en Dios. A poner en las manos de Dios todas nuestras cargas. Dice en Proverbios 28 del 1 al 3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero no solamente eso, dice en 1 de Juan 1 del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que aprender a poder venir a los pies del Señor y dejar nuestras cargas en Él. Tenía este texto, no sé, no lo he colocado. Cuando Él mismo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi carga, llevad mi yugo, que es ligero. Usted tiene que producir estabilidad en su vida. En una generación cargada de problemas, de ansiedad, de estrés, tiene que usted aprender a descargarse en Dios. Necesita hacer eso, porque no puede correr la carrera con peso de más. Usted necesita despojarse del pecado. ¿Por qué? Uno, porque si usted encubre su pecado, usted no prospera. Si usted lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Por eso no podemos vivir en el pecado. Inmediatamente tenemos que resolverlo. Porque si no, no hay prosperidad en nuestra vida. Necesitamos salir del pecado. Y aún la forma de poder hacerlo es confesión. ¿Sabe? A veces se nos olvida esto, que nosotros tenemos que confesar el pecado. Ya sabe Dios, Dios sí sabe, pero tú tienes que confesarlo. Confesión es necesaria. No digo que vayas al confesionario en el cura, estoy diciendo que tú puedas confesar el pecado delante de Dios, pero no solamente es confesarlo, sino decidir ese mismo momento dejar de hacerlo. Porque Proverbios nos dice que aquel que lo confiesa y se aparta, entonces alcanza misericordia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo cual, vamos a abrir este altar. Si usted quizás puede decir, estoy cansado, estoy cargado, estoy agobiado, estoy lleno de muchas historias, creo que siento un peso enorme en mí, necesita usted descargarse en el altar. Pero cuando se levante, no vuelva a cogerlo. Tiene por eso que tener la habilidad de descansar en Dios, de dejar las cosas en las manos de Dios. Y si está en pecado, tiene que resolverlo. La vida se apaga porque el pecado consume la vida. Necesitamos confesión, confesar el error, arrepentirnos de ello, y Dios va a perdonarnos. Para poder terminar esta carrera que hemos emprendido, necesitamos hacer esto. Y aún al hacerlo, cuando usted pueda descargar en Dios su peso que lleva encima,
o pueda resolver si quizás hay un pecado en su vida, resolver el problema, levantarse perdonado y limpiado. Dicen las Escrituras que ahora corra con paciencia la carrera. Porque no es una carrera de 100 o 200 metros, esta es una carrera de distancia. Corra con paciencia, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Amén. Tenemos los rostros por un momento, cerremos nuestros ojos. Ahí donde está, antes que abramos el altar, mientras nuestro hermano sube para poder tocar una canción, dejemos que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros? Quizás algunos filisteos que quedaron desde el principio, que nos están agobiando, pues necesita exterminarlos. Quizás ha ido acumulando en el tiempo como cristiano cosas, la misma vida, los problemas, las situaciones, el estrés, la ansiedad. De esta generación vivimos acelerados, angustiados, desesperados. No podemos correr así, no hay paciencia así. Y para correr esta carrera necesita usted correrla con paciencia. Hay cosas que a veces no salen, hay cosas que salen lento, lento, lento. Hay cosas que en el tiempo van a resolverse. Por eso usted necesita paciencia. Por eso este altar será abierto para que usted pueda venir y deje su carga en este lugar. Se lo deje en las manos de Dios y aprenda a descansar en Dios, porque lo necesita. Necesita usted generar estabilidad en su vida, el poder descargar aquello que no le conviene, aquello que le perjudica. Y si hay pecado, el ánimo, hermano, en esta mañana es que usted corra a resolverlo. Venga a este altar y pida perdón a Dios. No podemos permanecer más tiempo en el pecado, hermano. Eso no es correcto. Y no solo correcto, eso no es bueno. Eso le va a matar. No puede permanecer en el pecado. No va a haber prosperidad. No va a haber bendición. No va a haber cosas sucediendo en su vida, al menos que usted no pueda resolver eso. Necesita confesarlo. Vamos a ponernos en pie, este altar está abierto. Venga a este lugar y empiece a hablar con Dios. Venga a este lugar y descargue en sus manos todo aquello que está usted cargando. Aún venga y resuelva si hay un problema. Pongámonos en pie, este altar está abierto. Mientras cantamos esta canción, venga a este lugar a hablar con Dios. Nos has dicho, ¿por qué os afanáis?
Vivimos muchas veces afanados, atribulados, angustiados, desesperados. Porque no hemos aprendido a descansar en ti. Oh Santo Dios, ayuda a cada hijo tuyo, Padre, a poder descansar en ti, a poder despojarse de todo peso de más y aún del pecado. La gracia no es ocasión para caer, la gracia no es un motivo para vivir en pecado, la gracia no es oportunidad para hacer lo que nos da la gana, la gracia no es para vivir en medio del pecado, no. Que cada persona, Dios, que pueda caer en la tentación, Dios, líbranos del mal, líbranos de la tentación. Que evitemos el caer, que luchemos por no caer, que peleemos esta batalla y venzamos, Señor. Pero si en algún momento caemos, ayúdanos a correr delante de ti, desesperados a resolver el problema, desesperados a confesarlo y no dejar pasar el tiempo. Porque necesitamos tu perdón, necesitamos tu gracia, necesitamos saber que hemos sido limpiados una vez más, perdonados, para seguir corriendo. Recuerde esas palabras que dijo un pastor. Si usted encuentra que hay algo que está mal, búsquelo hasta dar con ello y deshágase de eso. No espere que pase un día, no espere que pase otro día. Deshágase de ello lo más rápido posible, porque eso se va a convertir en un problema más adelante para su vida. Si hoy en día mucha gente no puede servir a Dios, es por esta situación, porque lleva carga que no debe de llevar y esto le agota, o porque hay pecado que aún no ha sido resuelto y esto ha matado la vida a algunos de ellos, por lo cual necesitamos traer una solución a ello. La palabra de Dios dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pero ahora, no lo tomemos como esto. Recuerdo aún, no sé si fue real o no, simplemente una broma, que un sicario dije: perdóname, Señor, por lo que voy a hacer, porque iba a matar. Y a veces podemos hacer eso. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname por lo que estoy pensando. Ay, Señor, no es eso. Porque arrepentimiento es, tú confiesas y dejas de hacerlo. Y si vas a encontrar verdadero perdón, es que lo confiesas y lo dejas de hacer. Entonces, decir, ay, Señor, perdóname por lo que voy a hacer, no encuentras perdón. Porque eso no es sincero, eso no es algo, no hay un arrepentimiento real. Por lo cual, hermano, nosotros tenemos que entender eso. Lo que está mal, y rápidamente hay que sacarlo de nuestra vida. Rápidamente. Y mire, creo que a nadie nos gusta que la gente nos diga lo que está mal en nosotros. Pues no espere a eso. Si David, ¿para qué esperó a que Natán le hablara? En 10 meses no podía él saber que él tenía que resolver ese problema. Pero claro, cuando no lo resuelve, el amor que Dios tiene con David hace de que alguien venga y le diga, oye, tú has pecado, resuelve ya el problema. Y es cuando él cae y dice, ay, me arrepiento, y Dios le perdonó. Pero
A veces nosotros esperamos eso, insistimos en la situación hasta que alguien nos tenga que llamar la atención. No esperemos a eso, hermano. Directamente el Espíritu Santo que está en nosotros ya nos informa, ya nos está diciendo si hay algo que anda mal. Hay que resolverlo inmediatamente. No espere a que venga Natán y se lo diga, porque es más feo todavía. Y porque lo que va a decir Natán va a hablar de las consecuencias también. Y qué fea consecuencia, ¿no? Que un hijo muera. Has visto nacer y muere. Y no hay remedio, porque aunque él ayunó, lloró y clamó, el niño murió. Por lo cual, hermano, hay cosas que nosotros sabemos que la palabra de Dios dice e insistimos en poder hacer lo contrario. Eso es vivir en el pecado. Y eso no es bueno. Eso no le ayuda, eso le perjudica. Si Dios lo dice, hágalo. Y si lo hace al momento, mejor, porque se ahorrará muchos problemas. Bueno, vamos a despedirnos en esta mañana. Voy a pedir a nuestra hermana Luis que se haya cerrado una oración. Nuestro amado Padre Santo, Señor, te agradezco, Señor, por este culto, Señor, que hemos tenido. Te agradezco por mi hermano, que están aquí, Señor. Pido, Señor, que tú seas llevando a casa, Señor, bajo tu cuidado, tu protección, Señor. Y así mismo, Señor, podamos estar, Señor, todo el día cumpliendo contigo, Padre Santo. Guíanos, Señor, Padre, en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos esta tarde.